Muy buenas noches, estimados público general, estimados estudiantes, exalumnos. Muchos me conocen, soy el licenciado Marcelino Mínez Ramos, la especialidad de Ciencias Sociales, ¿no? Historia, Geografía, Economía, Psicología. Bien, inauguramos un ciclo de charlas, como usted quiera llamarle, y vamos a empezar nosotros por el concepto de historia. ¿Qué es la ciencia de la historia? Recuerden ustedes, cuando estábamos, yo también me incluyo cuando estábamos en la época escolar, pasamos por primaria, secundaria, cuando trataban de la historia, era una historia narrativa, una historia llena de memorismo, ¿no? Memorismo mecánico. Entonces, ese era el concepto tradicional de la historia, se basaba en la narración, en el informe, carente de todo tipo de análisis crítico, no aceptaba análisis. Recuerden ustedes que había que aprendernos de memoria los nombres de los incas, de los presidentes o gobernantes, las fechas, las batallas, los héroes, las arquitecturas, la cerámica, en todos los aspectos. Eso no estudia la ciencia de la historia. Su objetivo no es los aspectos que hemos mencionado. ¿Qué duda cabe? Era una historia basada en el personalismo, en el individualismo. Por ejemplo, Pablo Macera sostenía que hay una brecha o un abismo entre la historia científica y la historia oficial, la que maneja el Estado, que no tomaba en cuenta los adelantos científicos. Y es así que hoy día, por ejemplo, si ustedes revisan los libros que el Ministerio de Educación ha entregado en sociales a los alumnos de primero y secundaria, Caral apenas es una página o mitad de página. No han tomado la importancia que tiene Caral para el mundo gracias a Ruth Shady y a otros arqueólogos como Machacuay. Se han olvidado de Caral, no han actualizado, no mencionan ni Bandurria ni Áspero, entre otras culturas. Viven una etapa de desfasado, una etapa que no está de acuerdo con los nuevos descubrimientos, los nuevos análisis. Y para hacer historia, para reconstruir la historia del pueblo, no se hace con un solo texto, se hace con un conjunto de informes, de análisis de varios investigadores, para poder analizar y sacar una conclusión. La historia no estudia pues las batallas, no es el objetivo principal. También lo decía Juan José Vega, que los que gobiernan han ocultado la verdadera historia, ocultando la participación del pueblo, porque el pueblo es el motor de la historia. O María Rostorowski sostenía que los alumnos salían traumados de los colegios, porque se enseñaba una historia simplona, facilista, masoquista, una historia llena de perdedores. O sea, nos han acostumbrado a recordar de por vida las batallas que hemos perdido. Arica. Respetamos a Miguel Grau, respetamos a Francisco Bolognesi, pero la batalla de Arica, donde murió Francisco Bolognesi, y el combate de Angamos, donde murió Miguel Grau, no tiene por qué recorrernos acá distante. Y encima el 8 de octubre es feriado. Bolognesi solo no participó. Hubo un conjunto de indios, de soldados, de clase media, de pueblo. También Miguel Grau solo no participó. Hubo ex esclavos que voluntariamente dieron su vida. Y cuando María Rostorowski dice, pues, una versión simplona, carente de todo tipo de análisis. Señores, la historia es viva. Al investigador le tiene que gustar, le tiene que apasionar. Pero para reconstruir el pasado de un pueblo, ¿por qué? Porque debemos entender este presente. Este presente es el enlace futuro-pasado. Si yo quiero saber por qué estamos así,
Voy al pasado para ver dónde falló y para visorar el futuro, que se puede evitar de repente. Sí, esa es la historia. La historia te enseña los caminos, las vías a seguir. Entonces, ¿y cuándo nace la historia como ciencia? Es reciente, la historia científica es reciente. La historia es viva, es analítica. Toma en cuenta la participación del pueblo. La batalla de Junín y Ayacucho, que sellaron la independencia de Hispanoamérica, ni siquiera es feriado en el Perú, ni siquiera se conmemora. Siempre la República Aristocrática del siglo XIX, a fines del siglo XIX, es el que ha cambiado la historia, lo ha hecho a medida de ellos. Ha ocultado las luchas populares. Nos han hecho creer que los héroes, los líderes son los que cambian la historia. No, señor, es el pueblo en su conjunto. ¿Que San Martín no tenía ni siquiera un cocinero? ¿Quién proclamó la independencia? ¿San Martín? ¿Que solito habrá proclamado? ¿Miguel Grau solito se habrá enfrentado a los chilenos? No podemos ocultar. Por eso dice, quien se dedique a la historia, a investigar la historia, tiene que hacerlo con veracidad, con rigor, con un criterio científico. ¿Pero para quién? Para el pueblo. Los investigadores, ya llámese arqueólogos, historiadores, utilizan palabras técnicas que solamente entre ellos se entienden. Por eso no llegan al pueblo. ¿De qué serviría publicar una investigación cuando solamente lo voy a hacer para que el otro investigador me entienda? No, se hace historia para el pueblo. Con la ayuda del pueblo se reconstruye. Machu Picchu, ¿qué nos dice? Solamente nos llevan a apreciar la construcción. Pero ¿cuántos cientos y miles de indios fueron trasladados a su lugar de origen para construir Machu Picchu? ¿Cuántos murieron? Y Machu Picchu no era para el pueblo, era para la élite gobernante. Por eso la historia actual, la historia científica, tiene que hacer un análisis crítico. Ya no es una historia memorista, no es una historia narrativa lleno de virreyes, reyes, presidentes, no. El individualismo queda de lado para ver la participación del pueblo. ¿Por qué se ganó en Junín y por qué se ganó en Ayacucho? Por la participación masiva de indios en Junín, por la participación masiva en Ayacucho de indios. Los patriotas, los criollos estaban pues en las partes altas y el pueblo enfrentándose cuerpo a cuerpo. En la guerra con Chile, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas? Nos han enseñado a odiar a los chilenos. La causa es interna. Habría que ver qué peruanos eran dueños de las minas de Tarapacá. Eso es análisis crítico. O cuando se inició la República, golpe de Estado, golpes militares, de civiles, pero no eran militares de carrera, eran militares que se habían hecho en la guerra, porque la Escuela Militar de Chorrillos recién se va a crear en 1895. ¿Por qué Eloy G. Ureta, el mariscal, porque ganó la guerra contra el Ecuador, es el olvidado? ¿Porque se ha cholado? ¿Porque se enfrentó a la oligarquía de los 40? ¿Qué pasó? Y nos siguen ocultando. Quien se dedique a investigar y a enseñar historia tiene que hablar con verdades. No puede ocultar los hechos históricos. La historia tiene que decirnos, como dice Vilar, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Por qué? El pueblo tiene que saber su verdadera historia, porque ellos son el motor de la historia. Bien, espero que recapacitemos, pensemos mejor, y un rol importante del docente es que tiene que investigar para que nuestros alumnos conozcan realmente cómo fue su verdadera historia. Muchas gracias.